Bienvenidos a este segundo problema de la tercera tutoría del segundo semestre del 2018 del curso de estática. En este problema dice, el tubo soporta las 4 fuerzas paralelas. Determine las magnitudes de las fuerzas Fc y Fd que actúan en C y D, de modo que la fuerza resultante equivalente del sistema actúe a través del punto medio O. Entonces, este problema puede ser o muy sencillo o muy complicado, depende cómo lo quieran resolver. Si lo quieren resolver utilizando la ecuación de momentos de definición de R cruz F, se van a complicar mucho, porque esta se analiza en un solo punto. Entonces, si analizan en un solo punto, los radios de cada una de estas fuerzas se va a complicar más y van a tener que sacar el producto vectorial. Por eso, en esta sección, y por eso escogí este problema, analiza cómo sacar momentos con respecto a ejes auxiliares o a los ejes principales, con respecto a ejes, no con respecto a puntos, como lo hicimos en el problema anterior. Entonces, este problema sale muy sencillo si lo vemos de esa manera, pero se complica si lo vemos de la manera de la que vimos el problema anterior. Entonces, aquí ya realicé la ecuación, es suma de momentos con respecto a x, aquí me equivoqué, puse una c, pero es en realidad suma de momentos con respecto a el eje x, todo el eje x, no un solo punto del eje. Entonces, vemos que con respecto al eje, empezamos por la fuerza D. Entonces multiplicamos por la distancia perpendicular del punto donde se aplica la fuerza al eje que yo estoy analizando. Entonces estoy analizando el eje X. La distancia perpendicular sería 400 milímetros o 0,4 metros. Analizamos con regla de mano derecha y vemos que ese momento va en la dirección de X positiva. Por eso colocamos un momento positivo. Esa es fuerza D. Ahora vamos con la 600. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo porque el radio es con respecto a todo el eje. Entonces la distancia perpendicular se mantiene. No hay que hacer ningún radio por vectores como lo hicimos en el programa anterior. Ahora la fuerza C es igual, solo que vemos que al estar al otro lado del eje y si usamos la regla de la mano derecha, vemos que el vector de momento va a ir en X negativo, por eso lo colocamos negativo. Lo mismo para la fuerza de 500. Y de acá obtenemos, simplificando, que Fc menos Fd es igual a 100. Esa va a ser nuestra primera ecuación. Ahora pasamos a suma de momentos en el eje Y. Va a ser prácticamente lo mismo, pero como utilizamos la distancia perpendicular al eje, ahora las distancias son las que van a lo largo del eje X y no a lo largo del eje Y, que fueron las que usamos en la ecuación anterior. Entonces vemos que para la fuerza de 500, la distancia perpendicular del punto donde se aplica esa fuerza al eje Y, que es el que estoy analizando, es la que va a lo largo del eje X, que en este caso es 0,2 metros. Y de igual manera, utilizando regla de mano derecha, vemos si lo colocamos positivo o negativo. Y lo mismo, exactamente lo mismo para el resto de las fuerzas, solo que vemos que Fd y Fc son negativas, porque por regla de mano derecha su momento va a ir en la dirección de Y negativo. Entonces tenemos un simple sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces acá despejamos Fc y Fd, que tienen los valores de 600 Newton para Fc, y entonces para Fd el valor sería 500 Newton. Muchas gracias.